y los historiadores trabajamos con lo que llamamos criterios de historicidad, para extraer de los evangelios retazos de historia. Las noticias históricas que tenemos sobre Jesús, históricas, son brevísimas, son escasísimas. Prácticamente se reducen a algunas cartas de Pablo, a una escueta o dos noticias del historiador judío Flavio Josefo, y luego a unos textos brevísimos de Plinio el Joven, Tácito y Suetonio. Y esto es todo. Esta es la primera noticia histórica. Jesús fue crucificado. Jesús era un judío crucificado. La otra noticia está en Tácito, que dice que el que le crucificó fue el prefecto Poncio Pilato. Entonces, mi teoría del Galileo armado es deducciones, simples deducciones lógico-históricas de estas premisas. Los rebeldes, los descontentos con la dominación romana se espejeaban en los macabeos y pensaban que el que vendría a salvar a Israel en un futuro inmediato, de un modo u otro, se parecería a los macabeos. ¿Era Jesús el Mesías de Israel? Es absurdo pensar que un ciudadano de tan baja extracción como Jesús se proclamara Mesías de Israel, cuando era claro por las profecías que el Mesías debía ser de casa o sacerdotal o real. Pero Jesús no era ni de casta sacerdotal ni hijo de reyes, por tanto no tiene sentido que se proclamara Mesías. El siglo I es de los más documentados de la antigüedad y sabemos perfectamente que en esta época la crucifixión era lo que llamaban mors aggravata, una muerte agravada, como eran la cruz, la hoguera y las fieras en el circo, que se aplicaba únicamente por delitos de sedición y muy pocos otros. Por tanto, si el gobernador de Judea crucificó a Jesús, es que Jesús era un sedicioso. Esto no tiene vuelta de hoja. Históricamente, lo que nos consta es que Jesús fue crucificado por sedicioso. Como esto no interesaba a las comunidades cristianas que trabajaban en el medio imperial o en el medio greco-romano, inventaron la especie, inventaron la falsedad de que eran los judíos los que habían condenado a Jesús y Poncio Pilato era un mero ejecutor. Pero esto consta únicamente en documentos que hemos calificado como no históricos, los evangelios. Esto es una leyenda. La resurrección de Jesús es el dogma fundamental de los cristianos. Históricamente, esta creencia no pudo nacer en la misma Jerusalén, porque en la misma Jerusalén era clarísimo que Jesús no estaba allí, después de muerto. Esta creencia surgió, en primer lugar, en el seno de los primeros discípulos de Jesús, de lengua semítica, sus familiares, sus inmediatos discípulos, la creencia de que Jesús seguía vivo, su alma seguía viva, y que Dios le enviaría pronto, a no tardar, para liberar al pueblo de Israel y poner fin a los tiempos. Y es evidente que, por lo que leemos en los escritos de Pablo, que Pablo transformó el simple mensaje de un Mesías judío, de un Mesías nacional, lo transformó en un Dios salvador de tipo helenístico. El creyente, uniéndose a este Salvador, se salvaba. Son escritos que los discípulos de estos personajes redactan para sus fieles. O sea, no es que primero venga el Evangelio y después la fe, es al revés. Primero viene la fe y después el Evangelio. El Evangelio refleja la creencia de los cristianos, no refleja lo que ocurrió.